Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 1, Páramo. En la clase anterior aprendimos junto a Luis Moscoso cómo armar la mochila. En esta ocasión contamos con la participación de Patricio Arévalo, deportista ecuatoriano, especialista en seguridad y gestión del riesgo, quien comparte la clase Orientación Básica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Patricio Arévalo. Agradezco infinitamente la invitación de Juan Carlos Veloz y de Monte Ecuador para ser partícipe de los staff de instructores del curso de montañismo básico. Mi materia va a ser orientación básica y así que les invito a poder adquirir algunos conocimientos cuando se termine esta emergencia sanitaria, poder salir a la montaña con responsabilidad y con seguridad. Bienvenidos. Orientación es la ciencia que permite determinar a nuestra posición exacta en un lugar exacto de la Tierra donde nosotros nos encontremos. ¿Para qué nos sirve la orientación? Nos sirve para desplazarnos de un lugar a otro y escoger algún punto donde nosotros queramos llegar, en este caso bajo un objetivo o algún itinerario que nosotros tengamos. Eh, en especial, cuando salgamos de la montaña, si necesitamos llegar a un lugar específico, pues ya tenemos que tener como punto de referencia. A esto se refiere desplazarnos y movernos con seguridad y con responsabilidad. Y existen hoy en la actualidad muchos elementos por los cuales nosotros nos podemos orientar. Los elementos naturales y los artificiales, que ya más adelante lo vamos a redactar o a explicar. Y existe algo muy puntual de que hay una diferencia entre navegación y localización de algún tipo de itinerario o también en este caso con orientación. Navegación en sí se refiere a la parte náutica, a la parte de aeronáutica también, y esto se aplica un poco en el montañismo. Y la localización de un itinerario específicamente es elegir la ruta, elegir el sendero o el camino adecuado en función a la capacidad o al equipo que yo tengo en este caso. Muchas veces vamos a la montaña y sin tener ningún tipo de elemento para orientarnos, pero si lo sabemos utilizar de una manera adecuada, los elementos naturales, pues nos podemos valer de ello para nosotros podernos ubicar y saber en qué lugar nosotros nos encontramos. Es así que ya vamos a ver todo lo que nos encontramos en la naturaleza. ¿Cuáles son los sistemas tradicionales que tiene la orientación? Hay las formas de orientarse, siempre van a ser la experiencia primero del ser humano que tenga, que esté en la montaña. Después va a ser los avances tecnológicos que tenga. Primero, como les vuelvo a recalcar, la experiencia que debe tener el ser humano al momento de acudir a la montaña, conjuntamente o complementado con la tecnología. Les voy a nombrar unos elementos que tenemos acá, de las cuales podemos llevar uno o dos de los que les voy a mencionar para la montaña y poder practicar esta actividad de una manera segura y responsable. Por ejemplo, podemos llevar un GPS con unas baterías extras. También podemos llevar una carta topográfica con un escalímetro o si no una brújula deportiva. Llevamos una libreta para poder anotar las coordenadas y también un teléfono celular en el cual existen muchas aplicaciones que nos sirven para orientarnos. De todo este conjunto de elementos es necesario, les vuelvo a recalcar, llevar al menos uno o dos para podernos orientar de una manera segura. Entonces, hay que recomendar de que estos elementos hay que llevarlos bien asegurados o estanquizados en un lugar adecuado a fin de que no se mojen, tomando en cuenta que en la montaña el frío hace que se descargue con facilidad las baterías o el teléfono celular, o la carta topográfica si no está impermeabilizado pues se puede mojar o se puede dañar. Entonces esto es lo básico o lo necesario que debemos llevar a la montaña. La brújula no es que más que todo es una aguja imantada que responde al campo magnético terrestre. Existen muchas brújulas, pero la más común, la más adecuada es una brújula deportiva como la que yo tengo en este momento. Es una brújula deportiva. Ya más adelante en los ejercicios prácticos que vayamos haciendo vamos a explicar. La parte más importante de la brújula es saber cuál es el significado de todos los números que están acá. Tiene una aguja imantada que está en
en esta parte de acá señalizado, pues acá es un color blanco, en este caso la flecha. La parte del limbo, esta parte redonda donde se encuentran algunos los grados, la flecha del norte o sur, que se encuentra también en la parte interna de la brújula. En la parte superior, que hay como una regla, hay una escala, ¿sí? ¿A qué escala voy a, a ubicarme en la carta topográfica? Esta regla se utiliza para orientarse con el mapa topográfico. Hay una flecha, es la flecha de la dirección, para dónde yo voy a dirigirme, para dónde yo voy a ubicarme. Hay una pequeña lupa, que en este caso significa sirve para poder observar con amplitud algún objeto, algún gráfico de la carta topográfica. Y las líneas auxiliares de la dirección que se encuentran en esta parte de acá. Luego de esto, hay también un seguro, una anilla, que se cuelga en la parte del cuello para que no se me caiga. Hay que tomar en cuenta de que este equipo hay que poderlo guardar en un lugar seguro. El mero hecho de que se raye, el mero hecho de que se me caiga, puede sufrir algún tipo de desperfecto y no puede cumplir la función con normalidad, y de esta manera no se me dé la ubicación exacta. Hay que tomar en cuenta de que la carta topográfica existen dos tipos de cartas topográficas, dos tipos de cartas. La carta que está liberada, en este caso por parte del Instituto Geográfico Militar. ¿A qué se refiere liberada? Que es de uso público, cualquier persona puede descargarse en cualquier momento. Y la Carta de Seguridad Nacional. La Carta de Seguridad Nacional es las cartas que están restringidas, la que tiene información reservada por parte del Estado, en este caso la parte fronteriza, la parte de los oleoductos, la parte de los puertos, la parte del aeropuerto. Entonces, información sensible, y esa carta topográfica no se encuentra liberada. Es así de que también dentro de esta plataforma nos explicará de cuál es la escala en la cual se encuentra. Hay que tomar en cuenta de que la carta topográfica no viene a ser más que una representación general parcial del relieve que se encuentra en la superficie terrestre a una escala determinada. Dentro de esto de la carta topográfica existe información importante, como por ejemplo aquí está la información marginal de la carta topográfica, y debemos conocer cuáles son las partes que tiene la misma. El número 1, por ejemplo, está como el nombre de la carta, que siempre va a estar en la parte superior. Entonces, acá el número 1 siempre, esto va a ser el nombre de la carta. El número 2, que se encuentra acá, es el normativo de la carta, el nominativo de la carta, perdón. Va a tener una serie, un número que fue elaborado por el ente rector, que es del Instituto Geográfico Militar. El número 3 va a estar la escala de la carta, en qué serie se encuentra, si está en una escala 1.25.000, 1.50.000, que normalmente en el Ecuador se trabaja con estos dos tipos de escala. La número 4 va a ser una serie. Hay unos números que tienen en cada carta, tiene unos números, es muy diferente una carta de la otra, entonces van a tener unos números. El número 5 es el número de la edición de la carta, cuándo fue editado esa carta. El número 6 es la escala numérica y la escala gráfica, que se encuentra en la parte baja de la carta. Toda esta información se puede visualizar con completa facilidad. El número 7 son las hojas adyacentes. En esta parte se encuentra en el centro de este cuadrito, en el centro de acá, es el nombre de la carta que corresponde, en este caso acá, que es Cotopaxi. Los lugares adyacentes es qué tipo de cartas o cuáles son los nombres de las cartas que lo rodea al Cotopaxi. Ahí existe una numeración, existe un nombre. Entonces, si nosotros queremos buscar en algún momento alguna carta aledaña al Cotopaxi, pues nos vamos directamente a buscar en las cartas adyacentes. Entonces, es la que le rodea o está la parte alrededor de cada carta donde nosotros los localicemos. El número 8 es la nota de proyección. Acá va a haber una información de la proyección de la carta en la cual fue elaborada.
La número 9 va a ser el cuadro de referencias o cuadrículo. El número 10, los signos convencionales. En este caso, los colores que son correspondientes para la naturaleza, el río, la parte de las viviendas, la parte del camino, toda la información sensible, información importante, perdón, que debe tener esta carta topográfica. Todo tiene tiene su, se podría decir, su fin. Digamos, el color azul siempre va a ser los ríos, lagos, que se encuentran en la carta y aquí va a estar diseñado. La parte de las vías principales va a estar en un color, perdón, la parte de un bosque, de un terreno, va a estar un color medio café, todo eso. Entonces va a estar aquí información importante que se debe conocer acá en la carta. Cada año que van actualizando información de la carta, no varía la información de los colores, sigue siendo el mismo. Lo que va a variar es la parte de la edición, la parte de algunos números de la carta que tengan acá en la parte superior. Eso va a variar. El resto de la información de acá no va a variar, a excepción de la actualización de las viviendas, las vías. Esa información va a estar siempre ahí. De ahí existe el número 11, que es el diagrama de declinación, que va a estar en la parte de acá. Prácticamente es a qué inclinación se encuentra este sector de terreno, una referencia más o menos de cuánto está. En la número 12, que es nota de intervalo, que las curvas de nivel, a qué nota de intervalo se encuentran. Todo varía de la parte de la escala de la carta. La número 13 va a ser la nota de la jurisdicción administrativa, que se encuentra en la parte de abajo. Número 14, las notas espaciales. La número 15, los datos de impresión, que son más prácticamente de información del instituto. Y la número 16, los destinos viales que se encuentran en la carta. Como información general, pues, lo más importante que se recomienda conocer es el nombre de la carta, la escala de la carta y en qué proyección o en qué datum fue elaborada la carta. Siempre normalmente va a estar en esta parte de acá. Va a estar si es PESAT 56 o WGS 84. La variación un ejemplo claro es de que si yo navego con un GPS y tengo una carta, un GPS está a un datum WGS 84 y la carta topográfica está a la escala, perdón, al datum PESAT 56. La variación de esa va a ser de 400 metros en terreno. Entonces, si yo copio una carta topográfica de PESAT 56 de aquí, una coordenada, y lo pongo en el GPS que está a WGS 84, la variación de eso va a ser a 400 metros, entonces no va a ser exacta la ubicación. Eso hay que tomar en cuenta y cuando vamos haciendo los ejercicios prácticos, pues ahí les explicaré en cómo varía eso. Voy a iniciar explicando o voy a indicar cuál es el objetivo de esto, es la de dar a conocer a cada uno de los que observan este curso virtual cuál es la forma de poder describir o conceptualizar cada uno de los elementos que conforman una carta topográfica, en este caso la elevación, el relieve, curvas de nivel, tipos de pendiente para poder saber interpretar en una carta topográfica qué significa cada una de las curvas de nivel. Entonces es por eso que me permito explicar y voy a dar inicio explicando qué significa elevación. Elevación es la distancia vertical por encima o por debajo del nivel del mar. Entonces elevación es la distancia vertical por encima o por debajo del nivel de mar. Entonces, como se puede visualizar acá en la fotografía. Luego vamos a conocer qué es un relieve. Un relieve es la representación gráfica o mediante las configuraciones de las colinas, valles, arroyos o algunos accidentes geográficos en la superficie de la Tierra. Entonces, a eso se refiere con relieve. Algo que habíamos tomado en cuenta y al inicio decíamos de que
un mapa topográfico es la descripción morfológica mediante curvas de nivel. Entonces es por eso que debemos conocer o saber qué son las curvas de nivel, como se visualiza acá en la fotografía. Y es el método más común para poder representar el relieve y las elevaciones de un mapa, y representan una línea imaginaria en la tierra por encima o por debajo del mar. Entonces, esas son las curvas de nivel. Luego de esto tenemos los tipos de curvas de nivel. Hay 3 tipos de curvas de nivel. Luego también indicaremos en el mapa topográfico. La línea más clara o más gruesa en este caso es el índice. Las que están un poco opacas, un poco oscuras, como se visualiza acá en el gráfico, son las intermedias, y las que son entrecortadas, las líneas entrecortadas son las suplementarias. Esos son los 3 tipos de curvas de nivel que tiene un mapa topográfico. Y acá vamos a observar lo que se ve en un mapa y cómo está representado acá en las curvas de nivel. El índice, por ejemplo, como les decía, es la parte más clara, más gruesa, y acá se visualiza también en un mapa topográfico de la siguiente manera, como está la más gruesa, la línea. Las curvas de nivel intermedio, entonces son las más oscuras, un poco opacas, y se visualiza también acá de la misma manera, estas que están señalando la flecha. Y lo último, que son las suplementarias, que son unas rayas o líneas entrecortadas, como se visualiza en la parte superior, y en un mapa topográfico acá está señalizado de cómo se representa. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de curva de nivel es, si es suplementaria, como le acabo de indicar, intermedia, o si no, el índice. Hay que tomar en cuenta que es muy importante saber esas cositas que son muy interesantes para un montañista cuando sale a hacer su expedición o a salir un día a disfrutar de la naturaleza. Las curvas de nivel tienen pendientes, entonces tienen también su significado. Pues por eso que es importante conocer qué tipos de pendientes nos encontramos en un mapa topográfico en el terreno. Para esto me he permitido realizar 2 gráficos en los diferentes pendientes que existen. Entonces la parte superior se va a visualizar en la montaña, y la parte inferior se va a visualizar en lo que es un mapa topográfico mediante las curvas de nivel. Entonces vamos a dar inicio con la pendiente cóncava. La pendiente cóncava son las curvas de nivel de menor separación en la parte superior y de mayor separación en la parte inferior. Como se visualiza acá, está señalizado con esta flecha: menor separación en la parte superior y mayor separación en la parte inferior. Se visualiza en las curvas de nivel, y acá también en el gráfico en la montaña lo observamos de la misma manera. Entonces las de menor separación están un poco más inclinadas, y las de mayor separación están un poco casi medio plano, digámoslo así. Entonces esas son las pendientes tipo cóncava, que es muy importante poderlos identificar en un mapa topográfico. Siguiente es la pendiente convexa. Estas son al contrario de la pendiente cóncava. Entonces las curvas de nivel de mayor separación se encuentran en la parte superior, y las de menor separación se encuentran en la parte inferior, como se visualiza acá. De la misma manera en una montaña, estas son los pendientes convexa. Después vamos a saber qué es una colina. Una colina, como se representa acá en las curvas de nivel y acá en la montaña, es una área elevada del terreno que se visualiza desde la cima de una colina. El terreno se inclina gradualmente en todas las direcciones. Entonces, a eso se refiere una colina. Una garganta es el declive o punto entre 2 áreas o elevaciones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una montaña, otra montaña. Este espacio que existe acá en el medio, como se visualiza acá en las curvas de nivel, esto es la garganta. Entonces
un ejemplo práctico es las montañas que entre los Ilinizas, el intermedio de los Ilinizas entre el norte y el sur. Esto es una garganta, entonces por eso debemos conocer o interpretar en un mapa topográfico. Un valle viene a ser, generalmente está formado por arroyos o ríos. El punto de inicio o el punto donde comienza un valle está rodeado por terreno elevado, en este caso acá como se ve las montañas, y acá se representa el río en una montaña y también en un mapa topográfico las curvas de nivel que representan la montaña y el río como está. Entonces eso es muy importante conocer. Otro punto es la depresión. La depresión es más que un punto bajo, más o menos un hueco, como un sumidero que encontramos en el terreno. Entonces a eso se refiere la depresión, como se visualiza acá en la montaña y acá en un mapa topográfico. Les indico, o sea, les vuelvo a repetir de que es un sumidero, un hoyo, un hueco, que es el significado de una depresión. La estribación viene a ser, o sea, si nosotros nos ubicamos en el centro de acá, es una línea de elevación de terreno. Entonces, si nos ubicamos en el centro, normalmente vamos a ver hacia abajo en 3 dimensiones, o sea, hasta acá en 3 dimensiones, y hacia arriba vamos a ver en una sola dirección. Esa es la característica de una estribación. En un espolón, acá vamos a indicar de que un espolón es una línea de inclinación corta, y continua que podemos observar en forma de V o en forma de U, apuntando en dirección contraria al terreno elevado. Entonces acá se visualiza en forma de V las curvas de nivel en dirección contraria a la montaña, y por medio se encuentra un río. Acá en el medio también tenemos de la misma manera, y al costado derecho también es otro ejemplo. Entonces eso es la característica principal de un espolón. Cuando veamos estas características sabemos que es un espolón en el terreno. Y el risco no viene a ser más que, bueno, la característica principal es un cambio abrupto que tiene en el terreno. Se representa en las curvas de nivel de esta manera, y es cuando tiene un corte, cuando se termina ya el terreno para poder seguir caminando. Esto es una característica muy importante de un risco, y eso es lo que nosotros debemos conocer en la montaña, saber interpretar o saber qué tipo de pendiente tengo para tomar la mejor decisión y no perder mucho tiempo cuando esté caminando. Entonces es muy importante conocer este tipo de información, recalco, muy importante, muy necesaria para poder acudir o caminar a la montaña. Entonces el líder de la montaña toma la mejor decisión y debe conocer el terreno de una manera minuciosa, adecuada. Entonces es por eso que saber los tipos de pendientes que tenemos en un mapa topográfico. El siguiente link que dice del geoportal del IGM, para ser más precisos y directos, vamos a ingresar a ese link y de ahí vamos a obtener la siguiente información. Primero vamos al visualizador geodésico. Una vez en dicha página, pues vamos a obtener información sumamente importante. Acá al costado izquierdo existen las capas, que si las activo por completo se va a poder visualizar acá en el mapa del Ecuador. Pero lo más importante que nos interesa como montañista es saber el nombre de la carta de una montaña, cómo se encuentra y cómo podemos ir a pedir en el IGM o cómo podemos descargarlo de acá de la misma página. Entonces vamos a activarle que dice la escala 1:50.000. Al momento que le activamos esta capa, pues se nos visualiza acá unos colores que dice cuadrícula escala. Luego vamos a activarle la capa que dice provincias y se puede visualizar. Debemos tomar en cuenta de que el Ecuador tiene tres, digámoslo así, tres
no formas, sino tres cuadrículas de carta topográfica, en la cual la que está de color verde me dice que es la información no disponible, esta carta no está disponible, el Instituto Geográfico Militar no lo ha hecho el levantamiento todavía, por eso está sin nombre acá. La que dice color celeste, los cuadrados, los cuadrículos que están acá de color celeste está de no reservada, entonces esta información sí se puede adquirir, sí se puede descargar de la página, y la otra que es de color tomate está acá de como información reservada. Entonces esa información es la parte fronteriza del Ecuador y algunos lugares de algunas instalaciones estratégicas. De la misma manera yo puedo activar acá cuáles son las estaciones meteorológicas, que si lo activo se va a poder visualizar acá. Para que sea más visible, pues vamos a desactivar la parte de cuadrícula de escala. Entonces, y ahí nos damos cuenta de las estaciones meteorológicas. Es así que nosotros podemos obtener información sumamente importante. Si yo quiero comprar una carta de un sector o de la montaña a la cual yo voy a acudir y quiero hacer una planificación, entonces acá veo a escala 1.50.000, veo la montaña que yo quiero ir. En este caso puede ser a las lagunas de Mojanda o también al Nevado Cayambe. Acá le hago una ampliación un poco y voy a ver de que si voy al Nevado Cayambe, el nombre de la carta se llama Nevado Cayambe. Entonces con ese nombre ya puedo ir a pedir a escala 1.50.000 y, como les decía, descargarme de acá de la página. Luego de esto es muy importante cómo vamos a descargar los mapas topográficos. Aquí dice cartografía libre acceso, damos un clic, esperamos que se cargue ahí. Acá dice registro de información, damos un clic, y esto de registro de información es más que todo para obtener como datos estadísticos. Acá está por defecto institución a la cual pertenecemos y la escala a la cual yo quiero hacer la descarga. Entonces a escala 1.50.000 pongo mi nombre y mi apellido, la cédula, como les dije, es información solo para registro, una calle, la institución, voy a poner una institución educativa, y acá un correo electrónico, y bueno, acá un tema, voy a poner planificación de montaña, pongo guardar, espero que se cargue la información, y acá tengo la cartografía de libre acceso. Entonces acá tengo unas cartas topográficas a escala 1.50.000 en dos formatos. El primer formato va a ser en SHP, que son los shapes, para poder trabajar esta información. Lo puedo visualizar en ArcGIS o para hacer algún tipo de cambios también que yo quiera implementar en dicha cartografía. Acá tengo una base continua que está a escala 1.50.000 de una cantera, de una torre de control, de una isla, información general. Pero lo que más nos interesa a los montañistas es la cartografía en formato JPG. Entonces, como les decía, se encuentra a 1.50.000 la cartografía que está liberada. Entonces acá vamos a buscar de una montaña Cayambe, bueno, Sincholagua, puede ser Sincholagua, dice, sí, una más conocida, sí, sería como Sincholagua, quedemos con la de Sincholagua, doy un clic, espero que se cargue un poquito,
clic derecho y lo voy a guardar. Entonces automáticamente yo elijo dónde lo voy a guardar. Entonces en el escritorio, y se descarga la información. Luego lo puedo visualizar esta carta topográfica. Lo voy a girar automáticamente y acá, listo. Lo que les había explicado en la clase anterior, se encuentra toda la información marginal de una carta topográfica, y eso ya no voy a recalcar, pero aquí se encuentra la información necesaria si yo quiero ir a una montaña, en este caso la de Sincholagua. Entonces esa es información importante para saber a dónde yo voy a ir. Entonces acá dice Cerro Sincholagua y acá está Sincholagua. Entonces la información que yo quiero quiero obtener, y para tener más o menos qué elementos llevar, cómo acudir. Entonces para realizar una planificación, para eso me sirve esta información. Luego de esto también hay otra carpeta muy importante que es necesario utilizarlo. Voy a retroceder a la página del IGM, del Geoportal, y de aquí, si en caso de que yo necesito hacer alguna transformación de coordenadas, acá también me da la opción, pero hay que tomar en cuenta de qué coordenadas que tengo en el PESAT 56. Entonces doy punto de inicio y acá se encuentran unas coordenadas. Entonces yo elijo acá si tengo coordenadas en minutos segundo, en grados minutos segundos, tengo unas coordenadas decimales o tengo unas coordenadas planas. Entonces depende de qué tipo de coordenadas que yo quiero hacer una transformación, yo puedo ingresar acá, pero tomando en cuenta que son coordenadas que están en el PESAT 56, no están en WGS 84. Pero como demostración lo vamos a ingresar una coordenada para que más o menos tomen en cuenta si se hace el cambio de ese tipo de coordenadas, tomando en cuenta que les dije en PESAT 56. En latitud tengo en coordenadas 0 grados, 57 minutos. Vamos a hacer la 57 minutos. Segundos tengo 38. No, 38.95 segundos. Esto es en sur. Y en latitud tengo 80 grados con 39 minutos. Con 30 segundos, 30.48. Oeste, y pongo transformar, y acá me dan estas coordenadas de grados, minutos y segundos. Acá en grados, minutos y segundos, de coordenadas decimales y en coordenadas planas que me dan en norte y en este y en la zona en la cual se encuentra. Entonces esa es información importante, pero recuerden que es en el sistema de referencia del PESAT 56. ¿Por qué he puesto esta partecita que es importante, que dice datum? Si yo obtengo una coordenada del PESAT 56 de una carta topográfica y el GPS está en WGS 84, la diferencia va a ser de 400 metros. Entonces yo sé que es la misma coordenada, pero se encuentra en otro datum la información. Entonces la diferencia va a ser de 400 metros. Es por eso que es muy importante observar en qué datum yo estoy obteniendo la coordenada para yo poder llegar al punto o al objetivo, porque si ingreso en datum diferente del que me dieron, o sea, de lo que obtengo la información, la diferencia va a ser de 400 metros. Entonces, estos son los pasos a seguir para descargar
una carta topográfica del ente rector, que es del Instituto Geográfico Militar. Al tema, la forma de orientarse con el mapa y la brújula va a tener sus características o sus tips muy importantes. Siempre debemos tomar en cuenta de que la carta con la brújula deben ir de la mano. Esto lo daremos a conocer en un ejercicio práctico para tener en cuenta la distancia que se debe recorrer, tomando en cuenta un punto de referencia, tomando en cuenta cuántos grados yo debo hacer una caminata y para qué sector o para qué lado yo voy a orientarme con estos dos elementos. Hay que tomar en cuenta de que la forma de orientarse con la carta y con la brújula existen dos formas. De manera directa, en este caso, si yo estoy en el punto A, tengo mi carta y mi brújula, quiero llegar al punto B en línea de recta o en línea de aire, como se le conoce, es el método directo. La forma de orientarse de esto es el método directo. En cambio, con la misma información de esta, yo necesito hacer una caminata, hacer un trekking para llegar al punto B, es el método indirecto. Cuando se saca la distancia de una carta topográfica con la brújula, siempre se saca en línea de aire, ¿sí? Y para poderlo caminar, casi siempre se da el doble de la distancia que tengo en línea de aire para realizar la caminata. Entonces, digamos, si del punto A al punto B me sale una distancia de 50 metros, es en línea de aire. Pero a la hora de caminar del punto A al punto B, no van a ser 50 metros, porque yo voy a tener que subir algunas montañas, voy a tener que cruzar algún río por algún puente, el camino se me va a alargar. Entonces, el método indirecto normalmente va a ser el doble de lo que yo saqué del método directo. Si yo aquí saqué 50 metros en línea de aire, acá en el método indirecto va a ser 100 metros de lo que voy a tener que caminar. Más o menos se relaciona de esa manera a la forma de orientarse. Y siempre, o sea, cuando nosotros nos orientemos, no siempre vamos a tener que seguir desde un punto al otro en línea recta. No sé, es imposible seguir en línea recta. Siempre vamos a tener que seguir a bordear algún río, como les dije anteriormente, bordear algún camino o lugar peligroso, entonces se me va a alargar el camino, se me va a complicar la parte de llegar al punto B, pero para eso hay que tener un lugar, digamos, un punto de referencia a donde yo tengo que llegar para no orientarme. Si yo, por ejemplo, del punto A, como está en el método indirecto, sabiendo que en línea de aire tengo que llegar al punto B, que es en línea de aire, se dan cuenta que desde el punto A tengo que hacer un pequeño ascenso y luego caminar casi en la parte de una planicie. Entonces, si se dan cuenta, es que yo me desoriento, me desubico de acá desde la parte de la cima y sigo largo, prácticamente me voy a desorientar, o sea, no voy a llegar al lugar que es. Por eso yo debo tener un punto de referencia. Si yo llego acá, una distancia aproximada, yo que sé, de unos 5 metros, 4 metros de distancia aproximada con un punto de referencia, si encuentro aquí un árbol, una casa, algo por el estilo, llegar allá y seguir navegando con la brújula y con la carta. Y por eso que es importante saber cuál es el significado de las curvas de nivel o los tipos de pendientes que yo tengo en la carta topográfica. Entonces, es importante. Si yo sé que aquí tengo ya un risco, tengo una pendiente cóncava, entonces, para tomar las medidas de precaución o para yo poder agilitar y llegar de una manera adecuada al punto B, entonces, eso. Esta vez vamos a explicarles cómo nortear la carta. Me refiero a de que el limbo de la brújula lo voy a girar para ponerle a la altura de la fecha de la dirección. Y esto algo que coincide con las líneas paralelas que se encuentran en la carta topográfica, o si no, un costado de la línea lo hago que esté bien recto ahí. Y al momento que ya hago este procedimiento, voy a hacer que esta flecha roja coincida con el norte de la dirección para ver dónde se encuentra el norte
en la carta. Entonces, ahí me indica la dirección. Ahí cuando esté yo en la montaña me puedo ubicar para dónde se encuentra el norte y automáticamente tomar la decisión adecuada del terreno que voy a recorrer o a caminar. De manera puntual, hay muchos modelos, hay muchas marcas, pero la función es la misma. La función la misma. ¿Qué es un GPS? Es un sistema de posicionamiento global que trabaja tienen prácticamente 24 satélites, y para que un GPS funcione adecuadamente debe tener mínimo 3 satélites. En el GPS debe tener mínimo 3 satélites. En este caso, los GPS están en 3 dimensiones por velocidad y tiempo. En el GPS se puede determinar la latitud, longitud y altura. Lo mismo en la carta topográfica, y yo puedo determinar la latitud, longitud y la altura que se encuentra. Y está manejado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a nivel de Estados Unidos. Si en este caso las satélites quisiera que Estados Unidos no funcione, prácticamente todos los satélites de los GPS funcionarían, pero existen otros departamentos a nivel mundial que trabajan como en casos de emergencia que podría pasar. Y como les dije, funciona con 3 satélites. Lo más importante de esto es aprender a manejar. Hay muchos manuales, hay muchos tips para poder manejar. Es como manejar un teléfono celular y la función es la misma. Actualmente, algo muy importante algo muy importante que se debe tener en cuenta es los tipos de coordenadas con las cuales yo voy a manejar. Les voy a explicar 3 de una manera general con las cuales un GPS podría manejar, o de acuerdo a la función que yo me encuentro desarrollando puedo utilizarla. Y esto es enfocado netamente a la parte de rescate. Por ejemplo, antes de explicar esto, quiero dar a conocer de que el EQ 911, cuando una persona se pierde en la montaña, le solicita una ayuda y le dice al ciudadano que está perdido, por favor, deme las coordenadas, o a veces ya le hacen la georreferenciación y ya saben ubicados de dónde salió la llamada. Y cuando alguien le da este tipo de coordenadas, les dan coordenadas geográficas, pero coordenadas geográficas decimales. Están con este símbolo que está aquí de HH y grados. Ese tipo de coordenadas son las que dan en este caso el EQ 911. Cuando yo quiera ingresar este tipo de coordenadas al GPS, yo tengo que configurarlo el GPS. Entonces, esta también va a ser una clase o otro demostrativo que lo vamos a explicar en campo para que lo puedan entender. Entonces, eso es lo más importante. Por eso es que muchas personas a veces dicen de que el EQ 911 me da un tipo de coordenadas, pero yo quiero ingresar al GPS, no puedo ingresar. Entonces, porque yo no tengo configurado el GPS para ese tipo de coordenadas. Entonces, por eso es que es importante manejarlo o conocerlo de manera minuciosa. A ver, entonces los tipos de coordenadas existen coordenadas geográficas. En las coordenadas geográficas están en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Grados, minutos y segundos. Entonces, y luego son las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son las UTM, UPS, que significa Universal Transversal de Mercator. Entonces, esas están en la carta topográfica. Esas coordenadas yo las puedo obtener de la carta topográfica con una brújula. Todo esto lo vamos a hacer con ejercicios prácticos. Existen otras coordenadas que son las coordenadas MGRS. Son las de Sistema de Referencia Grilla Militar. Entonces, esto trabaja netamente casi los señores militares. Este tipo de coordenadas son un poco más casi precisas. Todas las coordenadas nos van a llevar a un punto determinado a las cuales yo quiero llegar. El grado de efectividad que yo quiero llegar a un punto varía de 3 a 5 metros. ¿Por qué? A veces que esté en un lugar, en un bosque, a veces que esté cerca de algún metal. Todo eso varía y es por eso recomendable de que para llegar a un punto determinado, tomar en cuenta de que sea un lugar despejado o algo por el estilo. Normalmente en los rescates en la montaña o algo por el estilo, siempre va a ser un campo bien abierto.
pero también la parte del clima influye bastante cuando esté nublado, todo eso influye bastante para la parte de la orientación. Esto es las coordenadas con las cuales se manejan. Y aquí está lo que les había mencionado en minutos anteriores, el datum del PESAT 56 que está en una carta topográfica y quiera ingresar a un GPS que está en WGS 84, la diferencia va a ser de 400 metros. Imagínense 400 metros en el terreno, o sea, y no es que sea un terreno amplio, un terreno que no exista ningún tipo de pendientes, nada por el estilo. Esto es una pérdida de tiempo bien grande. Entonces, por eso es que al momento de solicitar la ayuda o al momento de saber en qué datum me encuentro, debo conocer si es el PESAT 56 o el 84. Entonces, esto está en la carta topográfica o también en el GPS. De la misma manera, el que yo quiera ingresar este tipo de coordenadas del 84 y el GPS esté en el PESAT 56, va a ser el mismo problema. Eso normalmente pasa con la gente que desconoce o que no observa un poco más con la carta topográfica o con el manejo del GPS. Algo importante de esto es de que, por ejemplo, las coordenadas geográficas, las de grados, minutos, segundos siempre trabajan casi la parte aérea. En la parte aérea trabajan en este caso para la ubicación de este tipo de coordenadas. En la parte de grado de coordenadas geográficas decimales, estas trabajan, como ya les dije, el EQ911. Estas de acá de las son coordenadas geográficas sexagesimales. Sexagesimales no es porque tengan 6 números, nada por el estilo, sino es que está dividido por grados, minutos, segundos. Por eso está considerado como eso, para que me entiendan un poco más rápido. Y otra de los puntos más importantes que las coordenadas rectangulares de un UTM, un PESA, también las puedo convertir en el GPS, las puedo transformar. Si yo ingreso las coordenadas geográficas y alguien me pide que les dé las coordenadas rectangulares en UTM, UPS, las puedo hacer, o viceversa. Si yo ingreso las coordenadas rectangulares y me pide alguien, algún helicóptero o algo por el estilo, me pide las coordenadas en coordenadas geográficas, la puedo transformar. Entonces, todo esto es como les dije, como manipular un teléfono celular, como monitorear una computadora, toda esa situación, y las podemos convertir. Y de la misma manera de coordenadas MGRS, que son las de sistema de referencia militar, las puedo conseguir automáticamente. En este mapa poderles explicar de una manera muy sencilla para que me entiendan un poquito más rápido. El mundo está dividido en 60 partes, está numerado desde el 1 hasta el 60, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, en la cual cada espacio, cada cuadrado de estos gráficos que pueden observar ustedes, tiene 6 grados, o sea, 6 grados de cada cuadro de esto, que multiplicado por 6 dan 36, que equivale a 6 por 60 serían 360 grados. Están ahí interpretado de que el mundo tiene 360 grados. Dicho de otra manera, de que los 6 grados de cada uno del espacio que existe acá tienen que equivale a una distancia de 668 kilómetros. 668 kilómetros tiene cada uno de estos cuadritos que está acá. Lo otro es de que en la parte del costado izquierdo están unos números, como les estoy indicando acá. Esto se llama bandas. Estas bandas son 20 bandas, y estas bandas están enumeradas desde la letra C hasta la letra X, desde la C hasta la X. Es por eso que cuando nosotros veamos una coordenada UTM, siempre, en el caso de Ecuador, por ejemplo, vamos a ver siempre la numeración o el número de la zona, que en este caso corresponde 17 de Ecuador, y con la letra N si estamos al norte, o si estamos en el sur vamos a tener con la letra M. Eso va a salir en las coordenadas UTM. Es muy importante tomar en cuenta esto para saber más o menos
a qué se refiere o qué es lo que qué es lo que representa esta numeración. A eso me refiero para que puedan ustedes entender prácticamente. Hay algo que se debe tomar en cuenta y es muy importante mencionar, es de que, por ejemplo, cuando nosotros obtengamos coordenadas geográficas, si nosotros digitamos mal una coordenada geográfica, va a ser la aproximación o el error que vamos a tener de 1 grado en latitud o en longitud, va a ser de 108 kilómetros aproximadamente. Y 1 minuto que digitemos mal va a ser de 1800 metros, y de 1 segundo va a ser de 30 metros de diferencia. Así que por eso hay que ser bien preciso, copiar o sacar bien las coordenadas para poder dar a la persona que nosotros queramos que lo manipule esas coordenadas. Entonces por eso tenemos que ser bien exactos. Eso es lo que quiero explicarles, lo más importante, lo más sencillo en esto. Acá les voy a dar a conocer en este gráfico de qué significa o cómo está la parte de las cuadrículas del dibujo anterior, del mapa anterior. ¿A qué se refiere? Se refiere de que el norte, como está acá, el norte va de abajo hacia arriba, como acá dice, las líneas horizontales, las que están acá, las que están enumeradas como 0, 2, 3, 4, las líneas horizontales, esas son las que son el norte, por ejemplo, de abajo hacia arriba, y las líneas verticales como están acá, que van aumentando de izquierda a derecha, estos son los estes. Eso debemos tomar en cuenta para que algún momento nos ubiquemos o tengamos como conocimiento general. Algo que es muy importante tomar es de que el Ecuador, lo que le corresponde a las zonas del Ecuador, desde Galápagos, está desde la zona 15, como pueden ver acá, número 15, acá está más o menos Galápagos, y aquí las letras que nos corresponden van a ser el N y el M. Y máximo vamos hasta la zona 18, que sería la parte del oriente. Sí, la parte del oriente, esta corresponde a la zona 18. Eso es lo más importante. De aquí existen las zonas del resto de países. De acuerdo al lugar donde se encuentre, podemos obtener, ya les dije, sumamente fácil, sencillo. Entonces, esa es la manera de poder ubicarnos o tener la información de las características. Acá tenemos una carta topográfica a escala 1/25.000, como ya sabemos cuál es la información marginal. Esta es una carta topográfica 1/25.000, me proporciona mayor cantidad de información. Existe la información marginal con más partes. Entonces acá, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de que esta carta de 1/25.000 nos proporciona mayor información, nos da la facilidad de poder obtener información más importante a escala de unos 50.000, que ya vamos a ver en algunos ejercicios que nos dan, no se puede observar con mucha facilidad. Esta es la diferencia de la escala. Aquí un ejercicio bien básico, lo que vamos a explicar más adelante, de cómo obtener las coordenadas, ya sea coordenadas UTM o coordenadas MGRS, pues aquí vamos a explicarles de una manera adecuada. Esto es la zona a la que corresponde este mapa, la zona a la que corresponde, y este es un significado, en este caso en especial, de las coordenadas militares, que no vamos a entrar a detalle, pero lo más importante de cómo obtener las coordenadas a 1000 metros, como les digo acá este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Entonces practicamos el método corre mono, trepa palo, y coincidimos con que el 51 en X y 95 en Y, este cuadrículo de acá, este cuadrado de acá, corresponde a 1000 metros. A eso se refiere con esta explicación. Hay que tomar en cuenta, se me pasaba por alto, hay que tomar en cuenta de que dentro de las coordenadas, dentro de un mapa topográfico, a los costados, acá por ejemplo en la parte baja, también existe la numeración de la zona a la que corresponde de cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos. Aquí está enumeradas las zonas en esta parte superior y en la parte inferior.
pero a los costados existen también las coordenadas geográficas. Existen las coordenadas geográficas que están en latitud y en longitud. De esta manera no vamos a entrar a mayor detalle, pero también se puede obtener coordenadas geográficas, que es un poquito más largo la explicación de una carta topográfica, y también la podemos de estas coordenadas geográficas hacer una transformación a coordenadas UTM. Esperamos de que en unas próximas clases poder explicar con más detalle esto, pero se me pasaba por alto y antes que se me olvide, pues es muy importante que sí podemos obtener unas coordenadas geográficas de una carta topográfica. Y de la misma manera, esas coordenadas geográficas de una carta topográfica las podemos transformar en coordenadas UTM. Recuerden que existen muchas páginas, muchas aplicaciones, pero las más reconocidas, las que en su gran mayoría los montañistas trabajamos o investigamos para hacer cualquier tipo de análisis de ascenso, entonces son las siguientes: el FATMAP, el Caltopo, el PixMap, que esta es una página que recién está en proceso de elaboración, pero hay información que también lo van subiendo y lo pueden investigar en dicha página. El Maps.me, y aquí son páginas netamente de meteorología que existen, el MeteoBlue, Wind y el Mountain Forecast. Entonces esas son a nivel mundial, y a nivel nacional tenemos la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SIC Tierras. Entonces esas son las páginas, los links, las aplicaciones también que se puede descargar en cualquier teléfono celular, y de la misma manera nosotros podemos hacer cualquier tipo de investigación o análisis, tomando en cuenta de que hay algunas rutas en alta montaña que no siempre van a ser las mismas, van a cambiar radicalmente por la situación de que el calentamiento global, la parte de que existe algún cambio en la morfología del hielo, del glaciar. Entonces hay muchas causas por las que pueden cambiar, pero para tener una información así en general se recomienda las siguientes, como por ejemplo el primero que les habíamos mencionado es el FATMAP, que acá yo puedo poner cualquier tipo de montaña, en el buscador puedo poner cualquier tipo de montaña. En este caso ya tenemos el Cotopaxi. Cotopaxi, aquí está la ruta supuestamente la que debemos seguir, conjuntamente con las curvas de nivel, para poder analizar y para poder visualizar, y algunas otras montañas en el Ecuador que existen. De la misma manera, acá existen capas que se puede actualizar, que es en invierno o en verano, y también otras capas de información muy importante, como por ejemplo la parte de la elevación, la parte de ver si es que en algún momento va a ver cuáles son los lugares donde pueden haber avalanchas, y algunos otros aspectos importantes para la montaña, tomando en cuenta que esta página o esta aplicación existe en formato que es gratis, y también la otra que es pagada. Entonces la pagada me proporciona un poco más de información, pero la gratis, como esta, ya hay información para recalco, para hacer un análisis, para tener una idea de cómo ir a la montaña y qué tipo de terreno con la que me voy a encontrar, pues me sirve mucho. El siguiente es el Caltopo. El Caltopo acá también es muy importante, que yo puedo poner solo el lugar o la montaña que yo quiero ir, que en este caso voy a poner Antisana, y automáticamente me da el lugar. Entonces está la ruta hasta donde yo puedo ir en vehículo, y acá existen por ejemplo las capas que tengo que activar para visualizar la información que yo quiero obtener, y de la misma manera en qué datum se encuentra la información. Dentro de esto está, como les indico nuevamente, las capas que yo quiero visualizar, que lo pueden investigar detenidamente cuando tengan tiempo. Y acá es la información. Mientras yo muevo, se visualiza las coordenadas y el dato en la cual se encuentra esta información está en WGS84. Entonces a eso se refiere todo esto. La siguiente página es el PixMap. Esta página está en proceso de elaboración. Existen solo dos mapas a nivel de esta página, que está del Ecuador, que es del Nevado Cayambe y el volcán Cotopaxi.
para adquirir esta cartografía tiene un costo, entonces, pero recién está en proceso, que también en estas dos cartografías se ha visualizado que tiene información importante netamente solo de montaña. El siguiente punto o la siguiente página es el Maps.me. El Maps.me, bueno, todos conocen que esta aplicación funciona sin internet, nos proporciona también información muy valiosa para poder acudir a la montaña, tomando en cuenta que si vamos con un celular, pues es recomendable llevar un cargador extra para casos de emergencia. En caso de que yo me quede sin batería, es muy importante tener en cuenta este elemento y la parte de Windy, que también acá me proporciona información muy importante sobre meteorología. No vamos a entrar a detalle de esto porque no es la temática, pero sí me da información del lugar que yo quiero acudir. Hago una ampliación bien, o sea, acorde, y acá está la ruta que yo voy a seguir en el Nevado Cotopaxi. Entonces a eso se refiere, acá se visualiza la ruta 5897. Yo puedo hacer una comparación con otras aplicaciones que les acabo de mencionar y pueden ustedes tomar la mejor decisión. Existen las curvas de nivel, cuáles serían los peligros objetivos, los peligros subjetivos, para hacer un análisis minucioso en lo que es la parte de orientación. También existe otra aplicación que es muy importante para los montañistas, es el Mountain Forecast. Entonces acá también buscamos solo con la montaña que yo quiero acudir, a donde yo quiero viajar, y a nivel mundial también se puede visualizar, y acá hemos puesto ya el Ruco Pichincha y se visualiza al costado derecho el Ruco Pichincha conjuntamente con las curvas de nivel. Acá están algunos ríos que pueden existir, o la parte de la hidrografía. Entonces todo esto es la parte del bosque y lo que habíamos explicado en lo que contiene la leyenda normalmente de un mapa topográfico, y también conjuntamente con los pronósticos del tiempo. La otra aplicación es MeteoBlue. De la misma manera funciona como el Windy y la otra aplicación. Es muy importante de que ustedes revisen, manipulen, a fin de que puedan extraer información de interés para cada uno de los montañistas que practicamos esta actividad deportiva. El último, que es una página netamente nacional, que hay información muy valiosa también proporcionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el SIC Tierras. En esta página existe información muy valiosa, existe ortofotos, existe también muchas capas que se puede activar para poder manipular y extraer la información adecuada. Otro de los ejercicios que se recomienda es, si yo conozco por dónde sale el sol, automáticamente me puedo poner, o sea, me puedo hacer siempre el sol va a salir por el este, que va a ser mi mano derecha, y se va a ocultar por el oeste, que va a ser mi mano izquierda. Entonces la parte frontal va a ser el norte y la parte posterior va a ser el sur. Entonces de esa manera ya tengo ubicado los 4 puntos cardinales, y es una manera también adecuada cuando nos encontremos de la montaña de podernos ubicar. Estos ejercicios son sumamente importantes y fáciles de poder practicar. Entonces el norte de la brújula le vamos a hacer coincidir con la flecha de la dirección, ahí está, y las líneas del norte o del sur que indican acá le vamos a hacer coincidir con el norte. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que el norte se encuentra en esta dirección, el sur en la parte superior, el este al costado derecho y el oeste al costado izquierdo, tomando en cuenta de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Entonces una forma súper que fácil de podernos orientar con una brújula deportiva en la montaña para tomar la dirección adecuada. En este momento yo tengo un GPS 62S, entonces tomen en cuenta de que el GPS, para que funcione adecuadamente, debe tener mínimo 3 satélites, de los cuales nos dan la posición entre 3 a 5 metros, todo depende del lugar donde nosotros nos encontremos, tomando en cuenta si estamos en medio de una vegetación, la parte climática también nos afecta un poco. Entonces para ello les voy a explicar más o menos cómo funciona este sistema electrónico. El primer punto es saber de dónde encenderlo. Entonces la forma de encendido, tomando en cuenta de este GPS, el modelo, se enciende por el costado derecho y la parte de las baterías está en el costado izquierdo, es en la parte posterior, perdón. Entonces
También acá tiene una salida USB para hacer la exportación de los datos, la parte interna de una antena, y conjuntamente acá, y al momento que encendemos, el paso que debemos seguir es el siguiente. Entonces con la tecla Quit automáticamente vamos donde que diga menú principal, damos Enter, y donde que diga configuración también damos Enter, sistema, vamos a configurar qué tipo de pilas son las que están puestos en este GPS. Debemos tomar en cuenta de que si ponemos las pilas que no son adecuadas al que está colocado, entonces hace que se desgaste con facilidad. En este caso tenemos las pilas alcalinas, damos Enter, con la tecla Quit volvemos a salir, y luego de esto vamos a hacer la siguiente configuración. En unidades tratamos de ver que esté en métrico, en metros, centígrados y milibares. Entonces eso es lo adecuado que debe estar ahí. Para posterior ir a formato de posición, todo ponemos Enter. Aquí nos vamos a dar cuenta de que el formato de posición, por ejemplo acá está en grados, minutos y segundos. Nosotros podemos cambiar este sistema, este formato de posición, podemos dejar en coordenadas UTM o UPS, o si no las coordenadas militares, que son las MGRS. Entonces acá también están MGRS, a eso se refiere. Pero en este momento nosotros vamos a trabajar con las coordenadas geográficas, que son en coordenadas grados, minutos y segundos. Grados, minutos, segundos. Hay que tomar en cuenta, antes que me olvide, es de que esta coordenada de HDD son las coordenadas que normalmente dan el EQ 911 cuando alguien se pierde, hace una llamada de emergencia. En este tipo de coordenadas son las que nosotros receptamos las unidades de emergencia, las que salen a hacer la búsqueda respectiva. Entonces ya luego vamos a darnos cuenta. Damos Enter acá. Y aquí es muy importante de que el datum del mapa con la cual yo estoy grabando la coordenada. Entonces actualmente los mapas topográficos están con WGS84, pero hay algunos mapas de años anteriores que están con PESAT 56. Entonces tengo que saber analizar o ver qué tipo de datum es la que se encuentra. Entonces acá podemos encontrar el PESAT 56. Acá está, provisional sudamericano 56. Damos Enter ahí, si es que en este caso tuviéramos el dato 56, o si no, en WGS 84 no hay ningún tipo de inconveniente. Las actuales se maneja con ese dato. Luego de eso, nos damos cuenta, damos Enter ahí, y automáticamente el esferoide se pone de acuerdo al datum que nosotros estemos seleccionando. Salimos con la tecla Quit, y automáticamente vamos con la tecla Quit hasta encontrar donde que diga compás. Donde que diga compás, automáticamente sale la brújula. Con la tecla menú aplastamos donde que dice calibrar compás y ponemos iniciar calibrar. Esto se refiere, por ejemplo, seguimos el movimiento que nos indica acá. Por ejemplo, sale continuar. Este movimiento lo hacemos cuando un GPS no esté donde hayamos ubicado, no le hayamos utilizado de una manera progresiva, digámoslo así, continuamente. Entonces ahí le damos para poder calibrar. Esto normalmente la tercera o cuarta parte suele salir eso hasta que le pueda calibrar automáticamente. Entonces, pero por momentos de tiempo lo vamos a dejar ahí. Luego, para poder marcar un punto, lo único que tenemos que hacer mark, con la tecla mark, automáticamente le marco el punto. Si se dan cuenta, acá está sur en grados, 00 grados, 57 minutos, 38.3 segundos. En oeste está 80 grados, 39 minutos, 32.2 segundos. Entonces, con la tecla del centro voy a mover hacia el lado del número donde está. Ahí doy Enter y automáticamente yo puedo poner un nombre de la coordenada que estoy acá. Le puedo poner AA por fines de instrucción. Le pongo hecho. Luego acá en nota le puedo poner en qué lugar más o menos yo me encuentro. Acá le puedo poner una cancha, por ejemplo. Cancha. Y todo depende del lugar donde yo me encuentro, como un punto de referencia más o menos de lo que quiero grabar del punto donde estoy. Cancha, y doy hecho, y automáticamente luego doy otro hecho
y se visualiza el punto que yo grabé AA. Quiero ver dónde lo guardé este punto. Con la tecla Quit voy donde que dice menú principal, después voy al icono que dice Waypoint Manager, doy Enter y me acuerdo los puntos que yo grabé. Entonces acá por ejemplo grabamos el punto con el nombre AA, doy Enter y automáticamente se encuentra el lugar donde está. Lo más importante de esto es de que si yo quiero borrar estos puntos, con la tecla de Enter dentro de Waypoint selecciono el punto que yo quiero borrar. Por ejemplo acá dice borrar todo y lo puedo borrar automáticamente toda la información. Pongo sí y queda automáticamente borrado. Entonces también lo más importante de esto es de que como yo guardo un track. ¿A qué se refiere un track? El track se refiere a la ruta que yo voy a seguir a caminar desde este momento hasta el punto que yo voy a llegar al objetivo. Entonces pongo track actual, pongo guardar track y por defecto me sale la fecha, la hora en la que voy a guardar. Entonces pongo hecho. Desea suprimir los anteriores, le pongo sí y automáticamente se guarda el track. Entonces en este momento voy a caminar unos metros. Para eso yo borré la coordenada anterior, le voy a poner por defecto todo hecho y automáticamente se visualiza el número de coordenada que está acá. Yo voy a caminar unos metros y nos vamos a dar cuenta se guarda o no se guarda el track. Para esto, para visualizar en dónde me encuentro, con la tecla Quit voy donde que diga mapa y acá se visualiza. En este caso acá no se encuentra, con la tecla IN yo le voy a acercar donde esté el punto y con la tecla OUT yo le voy a con la tecla U voy a alejar el punto, con la tecla IN voy a acercarla. También debemos tomar en cuenta algo muy importante. Con la tecla Quit voy donde que dice satélites y aquí nos damos cuenta de lo que les decía al inicio. Entonces acá por ejemplo están los de color verde, todos los satélites que están funcionando en este momento para este GPS, se visualiza con cuántos satélites están y acá están las coordenadas que nosotros estamos al momento. Entonces para ello yo voy a caminar unos metros y de ahí se puede visualizar el lugar que yo voy a seguir. Las voy a alejar un poco más. Ya, voy a empezar a caminar. Listo, para efecto de ejercicio caminamos un poco. Llego al punto que yo quería navegar. Pongo con la tecla marcar el punto número 2. Pongo Enter donde que esté hecho. Automáticamente se graba. Yo quiero ver las dos coordenadas que yo guardé. Con la tecla Quit regreso donde que diga menú principal, donde que dice Waypoint Manager, doy Enter y aquí visualizo las coordenadas, los puntos que están. Entonces aquí está la coordenada 1 que yo grabé y la coordenada 2. Entonces si yo quiero regresar a la coordenada 1, doy Enter en la coordenada 1, pongo ir, está calculando y me da en línea de aire lo que yo tengo que caminar. Entonces a eso se refiere. Si está un GPS está cargado la carta topográfica acá, entonces automáticamente se va a visualizar las curvas de nivel y todo eso. Si yo quiero visualizar el track que yo grabé, acá voy a track, voy a visualizar acá en track, ver en el mapa y ahí está automáticamente. Pongo ir y me visualiza del punto 2 que está acá hacia el punto 1 que está acá. Entonces de esa manera nos damos cuenta de cómo poder navegar en un GPS, tomando en cuenta de que la línea que me da es en línea de aire y para eso nosotros tenemos que dar lectura a las curvas de nivel que se encuentran aquí en el aparato electrónico. Entonces eso es lo más fácil, lo más sencillo que deben aprender a utilizar en un GPS. De ahí existen otros iconos que pueden ir manipulando, como la parte de cómo navegar con una brújula, todo eso, pero lo más adecuado, lo más fácil para ir a la montaña es de esta manera. Aquí les vamos a indicar cómo hacer la transformación de coordenadas geográficas a coordenadas UTM o de coordenadas UTM a coordenadas MGRS y así a otros tipo de formato que existe. Entonces para eso nos ubicamos en la tecla Waypoint, en la pantalla de Waypoint, damos Enter, nos vamos a ubicar en cualquiera de las coordenadas que están acá, damos Enter
y nos percatamos de que este tipo de coordenadas son las que les dan el ECU 911 a las entidades de emergencia cuando están perdidas unas personas en la montaña. Si nos damos cuenta, en algunas aplicaciones de los teléfonos celulares, pues este tipo de coordenadas son coordenadas decimales. Entonces acuérdense de que vamos a registrar prácticamente esta coordenada. Tomamos nota en sur, son 00 grados, perdón, 00.96, 0.63 grados. En oeste tenemos 80.65, 89, 4 grados. Entonces, si queremos transformar esta coordenada, coordenadas UTM, con la tecla Quit salimos, vamos a lo que diga configuración, damos Enter, bajamos hasta formato de posición, damos Enter, y este es el formato de posición en coordenadas geográficas decimales. Damos Enter, vamos a buscar en coordenadas UTM, UPS, solo damos Enter y automáticamente nos salimos de la pantalla y automáticamente se transforma estas coordenadas, de coordenadas geográficas decimales a coordenadas UTM, UPS. Entonces es la forma más fácil en un GPS hacer la transformación. Y ya tomamos esta coordenada 17M 053 79 47 y 98 93 82 0. Si estas coordenadas UTM queremos transformarlas a coordenadas MGRS, así vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a configuración, Enter, formato de posición, y donde que dice formato de posición otra vez Enter, y vamos a buscar en MGRS. Estamos ahí, damos un Enter con la tecla Quit, nuevamente salimos de acá de la página a Waypoint Manager, damos Enter en cualquiera de las coordenadas y automáticamente están ahí las coordenadas que transformamos. La misma coordenada seguimos transformando en diferentes formatos. Entonces NU 37 94 7 93 82 0. Y si queremos transformar estas coordenadas en coordenadas geográficas, en coordenadas sexagesimales, en grados, minutos, segundos, de la misma manera con la tecla Quit, donde que diga formato de posición, perdón, y acá vamos a configuración, formato de posición, y bajamos hasta que encontremos las coordenadas geográficas de grados, minutos y segundos. Entonces acá está HDD, el signo de grados, minutos, punto, segundos. Damos Enter y automáticamente nos vamos a donde quería Waypoint Manager. Está grabado todas las coordenadas y ahí tenemos las coordenadas en coordenadas geográficas que están en sur 00 grados, 57 minutos, 38.3 segundos. En oeste tenemos 80 grados, 39 minutos, 32.2 segundos. Entonces aquí tenemos la misma coordenada transformados en diferentes formatos, digamos, en coordenadas geográficas decimales, en coordenadas UTM, UPS, en coordenadas MGRS y en coordenadas sexagesimales, que son coordenadas geográficas. Entonces esa es la manera más fácil y adecuada. Si alguien nos pide la transformación de esas coordenadas, lo podemos hacer de esta manera en un GPS. Hemos llegado a la parte final de la capacitación del curso básico de montañismo con el tema de orientación básica. Les hemos compartido algunas experiencias, algunos tips, algunas aplicaciones para la gente que empieza a hacer este tipo de actividad y pueda tener algún tipo de conocimiento y pueda practicar con responsabilidad y seguridad luego que ya termine esta emergencia sanitaria. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos pueden averiguar por las redes sociales o el correo electrónico. Agradezco infinitamente la invitación de Monte Ecuador y de Juan Carlos Veloz. Esperamos vernos muy pronto en alguna montaña. Monte Ecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Páramo. Gracias a Patricio Arévalo
por su participación como instructor. En la próxima clase se abordará caminata o senderismo. No se la pierda. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.